Un cordial saludo para todos, les habla David Villán y les estoy invitando a compartir estas perspectivas de los mercados accionarios para la semana entre mayo 30 y junio 4. Esta semana tenemos datos importantes, un mercado que ha venido reaccionando, un mercado que ha venido generando una reacción alcista a nivel internacional y a nivel Colombia todavía estamos en unos niveles de retrocesos a nivel de emergentes. Por un lado, estas dos imágenes resumen algo importante para esta semana. Primero, la reunión de la OPEP, este 2 de junio, este jueves, tendremos reunión de la OPEP y los comentarios de Yellen con perspectiva alcista para tasas de referencia generan un movimiento en los mercados accionarios. Precisamente vamos a empezar con el primer tema a nivel de comportamiento de renta variable internacional. Como vemos en este mapa, este es el comportamiento que tuvieron las diferentes bolsas. Por el lado asiático, el Nikkei en Japón subió un 0.36%, una nueva subida semanal, pero muy corta. En China el índice hace un nuevo retroceso semanal, muy corto también, menos 0.16, un mercado que ha estado un poco quieto en las últimas semanas. Por el lado de Europa sí se vio una reacción importante, la semana anterior ya veníamos haciendo una reacción y esta fue una consolidación de la misma. En España la bolsa subió el 3.8 en la semana, en Europa, en Alemania el 3.7 y el FTSE subió el 1.8% en la semana. En Estados Unidos también el comportamiento nuevamente, esta semana fue una semana de reacción, una semana importante, 2.28 subió el Standard & Poor's, el Dow Jones subió el 2.13. Por el lado de América Latina, el único que tuvo un comportamiento relativamente positivo fue en Chile, 0.18, muy similar al cierre de la semana anterior. Mientras que en Brasil un nuevo retroceso, 2.16, y en Colombia también un nuevo retroceso del 1.52. Cuando miramos el comportamiento de los principales activos, vemos que el petróleo es uno de los de mayor reacción, un movimiento alcista semanal bastante importante que alcanzó a llegar cerca a los niveles de $50 por barril, 3.9% la reacción alcista del petróleo en la semana, en medio de que los inventarios continuaron con reducciones durante el reporte que se generó esa semana. Tenemos importante la reunión de la OPEP este jueves, una reunión de la cual no se tienen expectativas importantes. Ya se sabe que la mayoría de países van a tener una posición muy quieta frente a congelación de la producción en la OPEP, así que no se esperan mayores cambios y mayores reacciones después de esta reunión. Obviamente, en medio de que no hay expectativas de congelamiento, cualquier noticia que salga en medio de las no expectativas de definiciones en términos de congelamiento de la producción, cualquier noticia diferente a ella que salga será algo importante o será una reacción para el petróleo, mientras que el no hacerlo, consideramos, no tendrá un efecto importante en la cotización, que ha venido buscando objetivos entre 49.5, son los objetivos que tenemos entre 49.5 y 51. También hemos conocido una nueva disminución en la producción de Estados Unidos, 12.000 barriles semanales, la reducción, y una producción de Estados Unidos que, a pesar de los precios de petróleo que han venido generando una reacción, todavía no han reactivado sus niveles de producción, así que se observa que todavía la presión y la estrategia desde la OPEP ha sido una estrategia efectiva y que en este momento está llevando los precios de petróleo a cerca de los $50 y que esperamos un rango objetivo de 49.5 a 51 como los objetivos a buscar en la cotización. Por el lado de Estados Unidos, la Fed, con intervención el día viernes, manejó nuevamente un lenguaje alcista. En este caso vuelven a subir las probabilidades de futuros, las probabilidades de subida de tasa para junio y para julio. En este caso también vemos que, si bien esas probabilidades se han ido incrementando, vemos con bastante riesgo lo que tiene que ver con el referendo 2 semanas después de la decisión de la Fed. Así que en 2 semanas tendremos reunión de la Fed, en 3 semanas tendremos reunión de referendo, y nuestra expectativa es que entre junio y julio, bajo las probabilidades que se han ido generando, sobre todo en el mes de julio, se puedan generar por lo menos una subida, y posiblemente después de esa subida de tasas venga unos meses un poco de estabilidad en este lenguaje y en esta perspectiva alcista de tasas. En este caso, esta semana que acaba de pasar, conocimos datos
en Estados Unidos que fueron mejor de lo esperado, datos de vivienda, datos de pedido de bienes duraderos, y datos de subsidios de desempleo que generaron unos datos macroeconómicos en Estados Unidos positivos y también le dieron este movimiento alcista a la renta variable en Estados Unidos. Por otro lado, el dato del PIB, si bien no fue mejor a lo esperado, si en un 0.8 y lo esperado era 0.9, sí fue mejor que el dato anterior del 0.5 y no da mucha luz este crecimiento en términos de un dato fuerte macroeconómico que pueda mover mercado, pero este dato estuvo, en resumen, un punto por debajo del esperado, 0.8 frente al 0.9, y venimos entonces con una perspectiva de la Fed que ha venido desde hace 2 semanas ya moviendo su perspectiva nuevamente a subidas entre mes de junio y julio, con posibilidades que han ido creciendo, que ahorita vamos a detallar un poco más en el foco en Estados Unidos. Por el lado de Europa, las medidas de alivio de la deuda en Grecia fue el tema más importante, en donde el Fondo Monetario Internacional ha expresado la intención de sumarse al tercer rescate de Grecia antes de fin de año, y en un contexto que en Europa también generó un movimiento positivo en las bolsas. Así que el índice de dólar, vemos aquí en la parte inferior, creció en la semana 0.4%, un índice de dólar que sigue fortaleciéndose, más aún con las perspectivas alcistas de la Fed. El euro retrocedió en la semana 1%. Los mercados emergentes vieron en esta semana una reacción después de movimientos bajistas que habíamos tenido en las últimas semanas. El oro es el activo de mayor retroceso en la semana después de que el dólar ha estado fortaleciéndose. El oro generó un retroceso del menos 3.4% y los tesoros medidos por este ETF de TLT generan un retroceso del 0.2%. Así que ese es el foco de renta variable a nivel internacional. Ahora, a nivel de perspectivas para esta semana que empezamos, pues básicamente después del festivo del día lunes, que estará tanto en Estados Unidos como en Colombia, entonces tendremos el día martes datos importantes en Europa por el lado de la tasa de desempleo. Son datos que creemos hay que estar atentos, que pueden mover los mercados de renta variable. Tasa de desempleo en Europa el día martes, así que también unidos a datos de inflación el día martes. Por el lado de Estados Unidos, el dato de confianza del consumidor será lo más importante, mientras que en Colombia la tasa de desempleo será el dato relevante del día martes. Por el lado de China, serán datos importantes los que van a salir de China. Tenemos entonces PMI de fabricación, PMI Caixin, el día martes ya sobre la noche, sobre las 8 de la noche, horario de Colombia. El día miércoles, entonces, el dato importante será los datos de PMI en Europa, mientras que en Estados Unidos también tendremos PMI y índice manufacturero. El día jueves, importante, los datos de índice de producción, índice de precio del productor en Europa. En Estados Unidos, los datos importantes serán por el cambio de empleo ADP, unos datos de empleo que van a seguir dando contexto a las posibilidades o no de subida de las tasas en Estados Unidos. También peticiones iniciales de desempleo y los inventarios de petróleo, que para esta semana saldrán el día jueves. También tendremos el día jueves dato en China nuevamente del PMI, en este caso un PMI de Caixin, sobre la noche del día jueves. Y el día viernes, datos en Estados Unidos importantes serán la balanza comercial, el cambio en nóminas no agrícolas, un dato importante a nivel de empleo, así como la tasa de desempleo en Estados Unidos, que será, y el dato de PMI de servicios, que darán también un contexto macroeconómico importante a los mercados accionarios, a nivel macroeconómico y obviamente a los mercados accionarios. En Colombia tendremos el dato del PIB el día viernes, un dato importante para Colombia, mientras que también tendremos exportaciones y por el lado de Estados Unidos el dato de plataformas, de incremento o disminución de plataformas en Estados Unidos. Así que nuestras perspectivas en renta variable para esta semana empiezan con datos macroeconómicos importantes, a pesar de un lunes que va a ser un día festivo y un día quieto a nivel de mercados bursátiles, pero también tenemos a 2 semanas la reunión de la Fed y a 3 semanas la reunión del referendo en Inglaterra, sumado a que en esta semana que entra tenemos la reunión de la OPEP. Así que
tendremos datos y reuniones importantes, así como también en 2 semanas tendremos reunión de bancos centrales en Europa y en Japón que podrían darle movimiento a los mercados accionarios a nivel internacional y obviamente a nivel local. Vamos entonces ahora al foco en renta variable en Estados Unidos. Y digamos que el índice Standard & Poor's cierra la semana cerca de nuestro objetivo. Mire que teníamos un objetivo en la semana entre el 2090 y el 2116, es el target de mediano plazo que hemos establecido. Estamos un poco por encima de este 2090 puntos y consideramos este es un sector clave en donde la renta variable va a tomar una decisión. Si rompe esta resistencia importante entre el 2090 y el 2016, cambiaríamos a unos nuevos máximos que nos iríamos a buscar ya niveles por encima y cercanos a los 2.160 puntos, inclusive a los 2.200, pero en principio este es un nivel clave a romper, en donde podría presentarse resistencia y donde, dependiendo del lenguaje de la Fed, en medio de que estamos manejando un lenguaje alcista, nuevamente esto podría darle un retorno al Standard & Poor's a tener un retroceso cercano a los 2070, 2050, para volver a ubicarse nuevamente en este canal donde esperamos que se ubique el Standard & Poor's en este año, entre 2.090 puntos y 2.116. Cuando vemos entonces un poco más de contexto del Standard & Poor's, en este caso nos llama la atención ver cómo, por un lado, el Standard & Poor's ha venido haciendo un movimiento alcista. Esta es una gráfica que muestra un comportamiento en la semana y vemos cómo mientras el Standard & Poor's se movió de manera alcista, que lo tenemos aquí en color verde, pues vemos también cómo el índice dólar y el yen, que ha venido tomando un protagonismo importante a nivel del movimiento del dólar, también hacen un movimiento muy similar. En rojo en color rojo, el yen, vemos un movimiento alcista a inicio de la semana que siguió manteniendo una lateralidad posteriormente, y igualmente el índice dólar mueve una tendencia alcista. Así que el Standard & Poor's se ha movido en medio de correlaciones también que tuvo en la semana con el DXY, con el yen japonés, y también con el petróleo, que ha estado cerca de los niveles de $50. Así que vemos por este lado a la derecha un Standard & Poor's que ha estado rondando por sectores neutrales y que en esta semana se mueve a sectores de sobrecompra, en donde ha estado, llega a un nivel de agotamiento de la tendencia, donde podría estar acá, que es la duda que tenemos, si va a romper esta resistencia o si va a hacer un retroceso. Nuestra perspectiva es que esta tendencia es difícil de romper y que podría verse un retroceso en medio de perspectivas de la Fed de incremento de tasas, que podrían generar un incremento en el índice dólar o en el dólar y un retroceso en el Standard & Poor's. Por este lado vemos precisamente las probabilidades de incremento de las tasas. En color azul vemos cómo la tasa en junio, por ejemplo, ha ido incrementándose. Vemos por aquí el mes de marzo, donde estuvo cerca de 40%, pero por acá, por el lado de abril, estuvo en los niveles más bajos, cerca del 7-8%, y ha vuelto a retomar tendencia para ubicarse ahora cerca del 30% en posibilidades de subida en el mes de junio. El mes de julio es el más relevante, en donde estábamos por el lado de febrero en cerca del 0% de probabilidades. Por el lado de hace una semana estábamos cerca de un 12%, y en esta semana precisamente ha subido esta probabilidad de subida de crecimiento o de incremento en tasa en el mes de julio cerca del 41%. Así que vemos con mayor probabilidad que la subida de tasa sea en julio, y con una probabilidad de que esta tendencia, en medio de que los datos macroeconómicos de los cuales vamos a estar atentos esta semana que les mencionamos anteriormente, pues puedan darnos también un contexto de cómo va a actuar la Fed, la cual es claramente data dependiente, y que en medio de estos datos macroeconómicos pues podría también generar un nuevo incremento en las probabilidades de subida de tasas, y de que este julio se consolide como una probabilidad mucho más alcista que el mismo junio, teniendo en cuenta sobre todo el referendo de Inglaterra, que va a ser 8 días después, y que podría tener también una percepción de mayor riesgo para Estados Unidos en subir estas tasas en este mes. Entonces estaremos muy atentos a lo que hace el Standard & Poor's en este caso. Ahora pues, cuando vemos
Un poco de contexto de lo que fue la semana y lo que ha sido el año en cada uno de los sectores. Vemos un comportamiento semanal positivo para todos los sectores. El sector tecnológico creció el 3.6, el sector de home builders el 3.4, como los dos sectores que más crecimiento tuvieron, y los dos sectores que también crecieron pero en menor proporción fueron utilities y energía con 1.14 y 1.40% respectivamente. A nivel anual vemos el mayor movimiento positivo está por el lado del sector de utilities y por el lado del consumo básico, mientras que los mayores retrocesos, 9.9 y 7.5 para estos sectores, y a nivel anual el mayor retroceso está por el lado del sector de energía con el 12.9 y el sector de transporte con el 10.8%. Entonces, vemos unos sectores que han venido recuperando parte del retroceso en el que empezó el año. Después, mes de febrero y marzo con bastante movimiento de crecimiento. Últimamente habían venido estabilizando un poco y más bien haciendo retrocesos, pero la semana anterior definitivamente fue una semana de crecimiento y de reacción en todos los sectores, y que todavía, y viendo que todavía, pues adicional, nos queda todavía retos de crecimiento en el sector de transporte, energía, y podríamos incluir aquí materiales, salud y financiero. Bueno, vamos ahora al foco en renta variable Colombia. En renta variable en Colombia vemos la segunda semana de retroceso después de que la tercera anterior habíamos tenido un movimiento importante de reacción, llegando el índice cerca a los 1.360 en ese momento. Ahora cerramos en 1.302 puntos esta semana y estamos sobre el soporte que habíamos anunciado, sobre 1.300 a 1.251 puntos, teniendo una perspectiva de mediano plazo de volver a ubicarse el índice entre este rango del 1.382 y el 1.422. Sin embargo, existen factores puntuales que han estado generando retrocesos en la renta variable en Colombia. Hemos tenido unas semanas unos días de un menor volumen promedio de negociación. Ha habido mucha incertidumbre frente a lo que va a ser el rebalanceo a final de este mes, precisamente sobre el día martes, en donde se van a ejecutar flujos compradores y vendedores para diferentes mercados a nivel de los mercados emergentes, y donde esperamos que en Colombia también haya unos movimientos que todavía han tenido incertidumbre frente a cuáles van a ser los flujos compradores y vendedores. El mercado, consideramos, ha estado con incertidumbre, ha estado quieto, los volúmenes no han sido relevantes e importantes, a pesar de que hemos tenido una semana de resultados corporativos que en términos generales han sido más positivos que han sido más los positivos que los negativos, pero ha habido bastante incertidumbre, y a pesar de que el petróleo sigue en tendencia alcista y ubicándose en niveles cerca a los 50, pues nuestro mercado accionario viene en 2 semanas de retroceso y estamos esperando que acabe este movimiento de lo que va a ser el martes para tener nuevamente un nuevo color de mercado, sabiendo que hay recursos y hay liquidez que han estado recibiendo fondos de pensiones y personas naturales producto de la OPA de Isagen, y que esto podría traducirse en niveles de compra en algunas acciones con retrocesos adicionales que puedan hacerse para volver a colocar posiciones sobre acciones que están haciendo retrocesos para volver a buscar niveles claves de reacción alcista. Así que pensamos que esta semana nuestra perspectiva es de un retroceso adicional en el call cap, niveles entre el 1.300 y 1.251 es nuestra expectativa. Y pensamos desde un punto de vista de mediano plazo podemos volver a ubicarnos entre el 1.382 y el 1.422 puntos. A nivel semanal, este es el retroceso precisamente, un call cap que retrocede 1.5%, donde solamente un par de nombres crecieron, como Empresa de Energía de Bogotá 2.17, Cemex 1.85, la BBC 1.7, ISA con 1.60. Por el lado del mayor retroceso estuvo por el lado de Bancolombia, donde precisamente después de los resultados corporativos que presentó, en donde su tasa de impuestos fue el mayor punto negativo, donde se generó una tasa de impuestos cerca del 49% de la utilidad, y donde previa a esos impuestos venían siendo los resultados positivos,
pues este es el punto que más castigó el mercado y vemos un retroceso en Bancolombia de casi el 5%. Por el lado también de Banco de Bogotá, un movimiento importante del 5% también en retroceso. Con Concreto estuvo también sobre ese rango del 5%, Aval con 4.1% de retroceso después de unos resultados que no fueron del todo negativos y fueron más bien con un sesgo más positivo que negativo. Igualmente Grupo Cementos Argos 2.4% el retroceso semanal, Sura después de resultados 2.14% también en la semana fue el retroceso, unos resultados de Sura que fueron positivos, ingresos creciendo, utilidades creciendo, así que unas métricas tanto en Sura también como en Sura Asset Management que generaron crecimiento y se ve un comportamiento mejor a nivel financiero y corporativo para Grupo Sura que lo que venía haciendo y todavía no ha reflejado esto la acción, un retroceso en la semana del 2.14, pero nuestro punto de vista fue pues positivo para estos resultados. Por el lado del Grupo Argos también tuvimos resultados, la acción retrocede 1.5% en la semana, pero corporativamente y financieramente la empresa reportó resultados positivos, en donde el sector de cemento se movió de manera positiva y el sector de energía también le dio un punto de vista positivo a los reportes financieros del primer trimestre para Grupo Argos. Entonces, estamos en unos movimientos puntuales de bajos volúmenes de negociación, de incertidumbre y que podríamos estar cambiando esa perspectiva en la medida que salgamos de este flujo, de estos flujos vendedores que podrían generarse por el rebalanceo del MSCI y que podría entonces después darnos una nueva perspectiva de acuerdo también cómo vienen las perspectivas en los mercados accionarios internacionales. Por este lado ya pueden ustedes revisar cuál ha sido el movimiento mensual, en donde mensualmente solo han crecido los nombres de Cemex, de Cementos Argos, de Empresa Energía de Bogotá y de ISA, y por el lado de Grupo Argos, Bancolombia y Éxito están los mayores retrocesos en el mes. Así que después de casi 4 meses de crecimiento, lo que fue enero, febrero, marzo y abril, donde la renta variable venía siendo un movimiento importante alcista, hemos estado agotando esa tendencia, hemos estado encontrando niveles de resistencia y ahora estamos buscando niveles claves de soporte que los ubicamos entre 1.300 puntos y 1.250 dentro de nuestra estimación. Bien, vamos ahora con el último tema y es el tema de la semana. Tenemos un tema primero para comentar y es el comportamiento de los mercados emergentes y después una comparación de sectores. Empecemos para hablar de este tema de comportamiento de los emergentes en relación a los flujos. Y digamos que, como vemos en esta gráfica de la izquierda, los mercados emergentes, después de estar en cerca de 17.8 billones hace unas semanas en los flujos que estaban entrando a los mercados emergentes, pues ya hicimos un movimiento alcista importante de flujos y esto fue parte de lo que le ha dado liquidez a los mercados emergentes y que le ha dado rally alcista a nuestro mercado. Y después empezamos a encontrar unos retrocesos acá en el último mes, pasando de 36.8 billones a 25.5 billones. Ahora, cuando vemos esta estimación que hace con fuente del BOFA, pues lo que vemos es unos flujos globales en color azul y unos flujos de acciones de equity, de rendimiento de equity en color amarillo. Y vemos entonces cómo estos flujos han estado en un movimiento importante durante el año y cómo en estos últimos periodos, en este último movimiento, pues estamos haciendo precisamente un retroceso en términos de flujos. En equity hemos estado retrocediendo en términos de variación porcentual, de cambio en variación porcentual y nos estamos ubicando cerca a esta línea que se traza aquí en color azul como una línea clave donde podríamos encontrar un soporte a esos movimientos vendedores. Entonces, estamos claramente en unos movimientos vendedores a nivel de equity, a nivel internacional, y también tenemos un movimiento de retroceso por el lado de los mercados emergentes, en flujos de mercados emergentes, lo cual nos da un contexto de retrocesos en la renta variable. Así que esto nos da una idea en términos de flujos de lo que están haciendo los mercados de equity, tanto globales como emergentes. Y precisamente este gráfico nos da un poco más de color a ello,
Tenemos nuestro mercado en color verde. Estábamos en un movimiento muy fuerte alcista durante todo lo que fue el mes de enero, febrero, marzo y abril, y hemos estado haciendo un retroceso acá por el lado de parte, sobre todo en el mes de mayo. Miren ustedes cómo este retroceso también ya lo venía anticipando el MSCI. Entonces marco aquí este movimiento del MSCI, en donde desde el mes de abril, mientras todavía nosotros estábamos creciendo y los mercados bursátiles LATAM todavía estaban haciendo un movimiento alcista, los mercados emergentes y el MSCI venía ya haciendo un movimiento de retroceso. Así que ese es el movimiento que han venido haciendo precisamente tanto la bolsa de Colombia como la bolsa de Chile, como la bolsa de Brasil en mayor proporción. Y nos estamos encontrando aquí con un movimiento de reverso en el MSCI. Así que este movimiento de reverso en el MSCI de posible estabilización, y de posible reacción es algo que podrían empezar a leer los mercados LATAM. Así que nosotros estamos esperando un retroceso adicional, pero un retroceso adicional que puede darnos nuevamente un movimiento alcista en renta variable en Colombia. Este movimiento lo podríamos ver acercándose a 1.350 y a 1.380, como les mencionábamos en nuestra expectativa anterior. Así que consideramos es un buen momento para estar evaluando nombres y para estar evaluando retrocesos adicionales para generar compras y poder generar una reacción cerca a este 1.350 puntos en el Colcap. Ahora, cuando vemos un poco más de detalle ya en términos de los sectores, queríamos llamar la atención de algunos puntos importantes, y es precisamente algo que les mencionábamos hace unas semanas. Estábamos estimando que en medio del movimiento alcista, el retroceso que podría hacerse hace 3 semanas que mencionamos estaría cercano a la media móvil de 200 periodos de cada una de las acciones. En este caso, vemos sector por sector. Por un lado, queremos evaluar qué tan distante está cada una de las acciones de su promedio móvil de 200 periodos y cómo han estado los volúmenes frente a la media móvil del volumen de los últimos 20 días. Entonces, por el lado del sector financiero, primero vemos que el sector financiero en general está a 2.6% de la media móvil de 200 periodos y que la acción que más distancia tiene de esa media móvil es la acción de Davivienda, 6%, y le sigue la acción de Bancolombia con el 3.8%, mientras que Banco Bogotá ya está por debajo de esa media móvil en 0.2%. Si nosotros llegáramos a mirar la media móvil de 50 periodos, pues vemos que básicamente todas las acciones están ya por debajo de la media móvil de 50 periodos. Así que lo que estamos buscando es un soporte en este sector cerca a la media móvil ahora de 200 periodos. Ahora, si nos vamos a los volúmenes, lo que vemos es unos volúmenes en el sector básicamente 52% por debajo del promedio de los últimos 20 días. Es decir, venimos en una disminución en promedios y la vemos precisamente acción por acción en cada uno de estos movimientos que se reflejan aquí porcentualmente. Bien, ahora si nos vamos a el sector de consumo, donde tenemos a Nutresa y sector de retail, a Nutresa y a Éxito, vemos que estas dos acciones están a 8.1% en promedio de la media móvil de 200 periodos, en donde Nutresa está a una distancia de 9.5 y Éxito está a una distancia del 6.7% de su media móvil de 200 periodos. Es importante, no necesariamente va a generarse este retroceso, pero sí es importante tener en mente a cuánta distancia estamos de esa media móvil de 200 periodos, en donde podría ser cerca de ese sector un nivel de impulso alcista que podría ser cada una de estas acciones. Vemos un sector que está 29% por debajo en volúmenes, donde Nutresa es la que menos ha venido teniendo volumen, 52%, y Éxito muy cerca, solo 5% de retroceso en volumen. Y vamos ahora a otro sector, y entonces ubiquemos acá ahora al sector de telecomunicaciones y construcción e infraestructura. Entonces vemos por el lado de ETB, vemos que ETB está a un 6% de la cotización de su acción de su promedio móvil de 200 periodos. Vemos que también está muy cerca al promedio de 50 periodos, 0.2%, o sea que estamos muy cerca a encontrar si hace un rebote sobre la media móvil de 50 periodos
o si el retroceso nos puede llevar a esta media móvil de 200 periodos. Y por el lado de volúmenes también vemos unos volúmenes bajos en los últimos días frente a sus promedios de los últimos 20 días. Ahora, en el sector de telecomunicaciones, lo que vemos es que, perdón, en el sector de infraestructura vemos un sector que está en promedio a 9.5% de su promedio móvil de 200 periodos, está 9.5% por encima de su media móvil de 200 periodos. Cemex es la que mayor está por encima de la media móvil de 200 periodos, 19%, Cementos Argos 13% y Grupo Argos 2%, es decir, que Grupo Argos se acerca a esa media móvil de 200 periodos, estamos muy cerca en Grupo Argos de esa media móvil de 200 periodos y podría ser este nivel cerca donde podríamos ver una reacción alcista en Grupo Argos si respeta esa media móvil de 200 periodos. Ahora, si vemos desde la media móvil de 50 periodos, pues también estamos ya en la mayoría por debajo de esa media móvil de 50 periodos, sobre todo en Grupo Argos, y en Cemex estamos ahí, cerca de esa media móvil de 50 periodos. Los volúmenes vienen 1.6% por debajo de los promedios, siendo la que mayor promedio ha tenido la de Grupo Argos y la que menor promedio ha tenido en términos de volumen la de Cemex Latam Holdings. Bien, acabamos entonces con este último sector y vemos entonces que el sector de utilities, el sector de energía está a 13% de distancia de la media móvil de 200 periodos, siendo la más distante y la que mayor por encima está de esa media móvil de 200 periodos, la acción de ISA, 16.4%, mientras que Celsia 16.2% y Empresa de Energía de Bogotá a 6.5% de la media móvil de 200 periodos. El promedio también ha venido siendo bajo, 39% en promedio, siendo ISA la que menor promedio ha tenido, 61%, y siendo EEB la que ha tenido un mejor comportamiento, igual siendo negativo, pero menos 8.1% su promedio frente al promedio de los últimos 20 días. Ahora, si vamos al sector de petróleo, lo que vemos es un sector que está 18% por encima de la media móvil de 200 periodos, en medio de la reacción alcista del petróleo. Canacol está 27% por encima y Ecopetrol está 9.2% por encima. Están más cerca sí de su media móvil de 50 periodos. Canacol a 5.5% de su media móvil de 200 periodos, o más bien 5.5% por encima de su media móvil de 50 periodos, y Ecopetrol está 2.4% por encima de la media móvil de 50 periodos. En términos de volúmenes también han venido siendo bajos, 21% por debajo, Canacol siendo la que menor promedio ha tenido, 40% por debajo de su promedio, y Ecopetrol solamente menos 2.2%. Y terminamos acá con Avianca, en donde Avianca su precio está 9.8 por encima de su promedio móvil de 200 periodos, mientras que está mucho más cerca de su media móvil de 50, recién ha sobrepasado la media móvil de 50 periodos, está por debajo de 1% de su media móvil, así que podríamos estarla viendo entre este canal, entre esta media móvil de 50 y esta media móvil de 200 periodos, mientras que el volumen ha estado 52% por debajo de sus promedios. Así que esto es un término que nos da color a cómo se están moviendo los sectores y a cómo nos parece importante y relevante considerar cómo y qué tan distante el precio actual de cada una de las acciones está de la media móvil de 200 periodos. Bueno, estamos entonces aquí acabando. Muchas gracias a todos por la asistencia, por estar aquí pendientes de este comité. Estaremos muy atentos a poder darles información de cómo va a ir saliendo la semana. Deseamos un buen inicio de semana para todos y que estemos entonces conectados para el siguiente video la próxima semana. Muchas gracias y un feliz inicio de semana. Gracias.